dentro del plan que tiene la metales dirección raros, tierras raras, de este programa de las tierras raras, como un relax, como un tema distinto. Se llama tierras raras porque, aunque son las más comunes, es raro que tenga una concentración de estos metales en grandes cantidades. Por ejemplo, se sabe que en el mundo, por cálculos físicos, magnéticos y una serie de cuestiones, se sabe que el planeta tiene aproximadamente 60.000 millones de onzas de oro, pero que el 90% están en las aguas del mar. Entonces, ¿a poco se les ocurriría montar una planta para extraer el oro de las aguas del mar? ¿Por qué? Porque están tan diluidos, en tan bajas concentraciones, que a lo mejor usted tendría que procesar 3 o 4 millones de galones para poder sacar 1 gramo. Entonces, no es económico. Bueno, asimismo, las tierras raras se le llaman primero tierra porque antes, en el medioevo, se le llamaba tierra a los materiales que lucían terrosos, es decir, de ese color amarillento, marrón, oscuro. Bueno, y rara porque prácticamente no aparecían minas de ella. ¿Y qué es una mina? Un lugar de un perímetro o una jurisdicción física determinada del suelo donde un metal o un grupo de metales aparecen en una concentración muy por encima de lo normal, y a eso se le llama mina. Mineralización es cuando es una vasta y amplia zona que tiene unos determinados metales o no metales, pero que no hacen una mina. Hacen mina cuando la concentración es anómala, por encima de lo normal. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes las tierras raras? ¿Por qué se está hablando tanto en los últimos 30 y 40 años? Bueno, se está hablando tanto de las tierras raras porque de allí se extraen, de estos minerales, 17 metales que son los metales que marcan la posibilidad de fabricar, de producir todos los aparatos, aditamentos, equipos de inteligencia artificial. El mundo de la medicina ha dado unos saltos fabulosos y maravillosos. El tomógrafo, la resonancia magnética, bueno, el ecocardiógrafo transesofágico, y vaya usted a ver en la óptica, en todas las formas de hacer medicina y diagnóstico. ¿Y a qué se ha podido eso? Bueno, por esos 17 metales que son el europio, el euterbio, el hafnio, gadolinio, el proseodimio, el sumario, el talio, el tulio, el lantano, el itrio, una serie de metales, son 17. Y son esos metales los que hacen posible la fabricación de todos los instrumentos de inteligencia artificial. Por ejemplo, para hacer un tomógrafo se necesita lantano, se necesita el curio y se necesita el itrio, y así para cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué esos 17 metales se han convertido en cosas casi mágicas? Bueno, porque tienen todas las propiedades del oro. El oro, cuando surgieron las computadoras, todos los chips, esos corpúsculos que se fabrican, que tienen funciones y órdenes impresas. Antes, cuando uno hacía los programas, yo fui de los primeros que se graduó en computadora en Estados Unidos, 1975. Yo me gradué de Chemical Engineering and Computer Science. Pero, ¿qué es lo que nosotros manejábamos? No existían las PC, las personal computers, no existían. Eran
unas computadoras que en este edificio era que cabía una, entonces uno las manejaba a través de tarjetas perforadas, cinta magnética o cinta de teletipo. Entonces era uno el que tenía que programar lo que está contenido en un chip o en un disco duro, era la persona que tenía que hacerlo a través de lo que se llamaba Assembler Language, en sistema binario u octal. Entonces, un programa cualquiera para diseñar, por ejemplo, una torre del tamaño de la pequeña refinería de aquí, uno se llevaba a lo mejor 400,000 tarjetas y cada una había que hacerla a mano y cada una había que corregirla y todas tenían que estar muy sincronizadas. Imagínese usted, esa era la verdad. Así nació ese mundo de las computadoras. Bueno, esos discos duros son posibles fabricarlos por esos 17 metales. Y esos metales tienen todas las propiedades del oro, pero tienen una más. ¿Y cuáles son las propiedades del oro? Que es incorruptible, no se oxida, que es eléctricamente muy eficiente, el más eficiente casi de todos, tiene una conductividad eléctrica altísima, una conductividad calórica altísima, es dúctil, es manuable, todas esas cosas. Pero entonces estos 17 metales, además de todo eso, son magnéticamente regulables. Magnéticamente regulables. Es decir, que casi hablan esos metales. Y por eso es que ha habido esta revolución, pero yo hablé solo de la medicina, hoy las computadoras mismas y la telefonía. Por eso es que cada aparatito de estos teléfonos es una computadora en sí, que yo a veces para aplicarle el amor propio a mi querida gente, les digo que esto no es un teléfono, esto es una computadora. Y qué pena que nada más sepamos manejar el 5% y a veces compramos estos teléfonos tan caros por comparonería, pero nunca estudiamos su uso y entonces tenemos este instrumento maravilloso sin saber usarlo. Entonces, ¿para qué dar tanto dinero en una cosa así? Y que le podría dar tanto beneficio a la persona y al país si aprendiéramos a usarlo. Porque el coeficiente de eficiencia y de conocimiento y de razonables decisiones, oiga, se elevaría y se multiplicaría enormemente si supiéramos usarlo. Y todo eso es posible por esos metales de tierra rara. Estados Unidos cometió el error en 1973 casi de abandonar. Allá en California, Mountain Pass, está la última mina que hace 3 años le invirtieron unos 1.500 millones de dólares más, pero al final de cuentas han tenido que cerrarla. Porque en Estados Unidos hay una alta sensibilidad, mucho más alta que en China. Ahora el trucutú de Trump retira a Estados Unidos de los pactos medioambientales del COP21, COP22, y yo no sé si eso podrá ser, pero bueno. Pero Estados Unidos tiene una alta sensibilidad en materia ambiental, daño al medio ambiente. Entonces, la producción de estos metales tiene un daño ambiental impresionante. Entonces, China, que tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, pero que al mismo tiempo que la gente no sabe que China está por debajo de Rusia. Es decir, mirando hacia el polo, hacia las zonas polares, China es casi tropical, en mucha parte subtropical, pero en otra es también un país frío. Y sobre todo, casi el 40% de las tierras de China son desiertos. Entonces China sacrifica esos desiertos con un pasivo ambiental enorme en aras de producir estos 17 metales. Y a partir de 1973, mientras Estados Unidos abandonaba la producción de tierras raras. ¿Y por qué Estados Unidos hizo eso? Porque tal vez había creído que había llegado al fin del conocimiento, con los transistores, con los diodos y sobre todo con lo que hizo Tim John Berners-Lee, que creó los protocolos de hipervínculo, que empezó en 1973-74. ¿Y quién es Tim John Berners-Lee?
ese británico, ese londinense, él nació en Londres, que creó el World Wide Web, la web, la internet la creó él, a través, él trabajaba en MIT, de los protocolos de hipervínculo, eso que uno ve cuando uno va a la computadora, que dice HTML, ¿qué quiere decir eso? Es Hypertext, HTML, dice uno, eso es Hypertext, Markup Language, el lenguaje de interpretación entre una computadora y otra. Entonces, eso es lo que, pero hay otro más, que es el Hypertext, ¿verdad? Protocol, Transfer Protocol. Entonces, ese es HTTP, que están cada vez que uno abre la computadora y se va a hacer con una comunicación. Bueno, Estados Unidos creyó como que había llegado al fin de eso, y entonces, ¿qué pasó? Que China siguió refinando los procedimientos, los procesamientos de minerales, y hoy China produce el 90% o más de los 135,000 toneladas de metales de tierras raras que consume el mundo. Entonces, ¿qué hace China? Y por eso China da esa impresión de que en 30 años ha tomado el dominio tecnológico del mundo. Eso es lo que parece, porque todo es hecho allá. Las celdas fotovoltaicas, los módulos, los paneles, se ensamblan en algunos países, pero el 87% de las células monocristalinas, policristalinas, amorfas, de cinta, de todo tipo, se hacen allá. Pero también los inversores, porque una vez se produce la electricidad en los módulos solares fotovoltaicos, usted tiene que recoger la electricidad y entonces elevarle la tensión y producir una energía de media tensión, luego de alta tensión y luego los transformadores para conectarlos a la red. Bueno, todo eso se fabrica en China y se fabrica gracias a todos estos metales. Y China lo ha usado inteligentemente. No es que no los venda, pero le dice, bueno, si usted quiere comprarlos, se los vendo, pero venga, instálese aquí. Y por ello es que Trump quiere llevarse esas empresas hacia su país, pero si Estados Unidos no produce los metales de tierra rara, ¿cómo se van para allá? Si China no se los vende, a menos que no se instalen allá. Y ahora, ¿cuál es la mayor producción del mundo? O la que tiene más valor, la de alta tecnología. No es la yuca y el plátano. Mientras nosotros estemos dependiendo de eso, que hay que producirlo, mientras estemos dependiendo de eso, aquí no hay esperanza. Porque ¿quién sabe lo que se gana una empresa que produzca celdas fotovoltaicas? Ellos nada más, porque nada más son 8 o 10. Pero todo el mundo sabe lo que se gana un plátano, el que produce un plátano, pero además que el precio del plátano se lo pone al mercado porque es un bien perecible, pero el precio de la alta tecnología se lo pone el productor porque no se daña y es una tecnología monopólica que solo la conoce bien el propio fabricante. Miren las desventajas que por eso que este país tiene que convertirse en productor de software, en productor de hardware, en meter los muchachos en el ITLA, por aquí, por allá, y que no haya un solo ITLA, sino que haya un ITLA en Santiago, uno en Puerto Plata, uno en el sur, uno en el este, porque si es tan bueno, no puede haber uno solo. Y nosotros todavía tenemos la mente trujillista de que solo aquí había un buen restaurante, que era el Lina, porque era de la cocinera de él, una buena universidad, que era la UAS, y uno de cada uno, cuando nosotros lo que debemos tener es mucho de cada uno. Ese es un tema que ustedes nos habían solicitado, y el otro es cómo nacieron las computadoras. Interesante. Quería preguntarle, ingeniero, un detalle. El papel del litio, que nos afecta porque un país de América Latina tiene mucho que. Sí, pero el litio no es de los 17 metales. No, ¿cuál es su litio, papel? El litio es un metal común que se usa mucho en las baterías. Es clave
las baterías de litio porque pueden contener una mayor amperaje, mayor carga, y entonces además la puede retener mucho y la puede liberar, porque el problema... ¿Y el mismo litio que se usa en psiquiatría? Claro, Ajá. porque solo hay uno de cada uno. Solo hay un litio, no hay más litio. El litio, el problema de las baterías, cuando uno produce la energía solar, la energía eléctrica, que es la misma la energía, venga de solar, venga de eólica, venga del agua, o venga de quemar carbón, o venga de quemar gas. Bueno, entonces, en un sistema solar, usted tiene que almacenar esa electricidad. ¿Por qué? Porque la gente no sabe bien una cosa. Si el sol sale a las 6 de la mañana y se acuesta a las 6 de la tarde, no crea usted que las celdas fotovoltaicas van a estar produciendo electricidad mientras el sol está afuera. No. Es cuando hay la adecuada concentración de rayos ultravioleta, infrarrojo, cósmico, gamma y una serie de otros rayos. Porque la luz que viene del sol, como el 40% es luz visible. Entonces, esa parte de la luz no sirve para convertirla en electricidad. Tienen que ser la parte de la radiación solar que sea calórica. Entonces, eso viene a ocurrir en la celda entre 10 o 10 y media hasta las 3, son 5 horas. Por eso uno, cuando usa, por ejemplo, la potencia máxima para una celda, y en una zona determinada puede ser hasta de 1000 vatios por metro cuadrado, pero solo por 5 horas. Y después uno usa los otros factores deflactantes hasta llegar a la producción real in situ, que es lo que corresponde a ese lugar. Computadora. Exacto. Bueno, la computadora. Ustedes saben que en 1957 los rusos asustaron sobre todo a Estados Unidos, lo pusieron a hacerse pipí. Cuando el presidente Eisenhower le dieron la noticia, los rusos pusieron el Sputnik en órbita. Eso fue una derrota psicológica, moral, a la autoestima, al ego y al propósito nacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos, aunque es un país muy joven, Estados Unidos pudo, gracias a Einstein, a Julius Schopenhauer y a muchos otros más, y luego a von Braun, que fue el que les permitió ponerse adelante en las carreras espaciales, pero en 1945 ellos pudieron desarrollar la bomba atómica, y entonces eso les dio a Estados Unidos como un prestigio infinito. Bueno, y luego Estados Unidos se llevó la mayor parte de los científicos alemanes después de la Segunda Guerra, y entonces ¿cómo fue que los soviéticos, aunque ellos fueron los primeros que llegaron a Berlín y todo esto, porque hay mucho de la Segunda Guerra Mundial que ha sido muy mal contado, se parece como que Estados Unidos fue el que venció a Alemania, y en realidad Alemania lo vencieron mucha gente, pero fundamentalmente los rusos, que pusieron la mitad de los muertos y la mitad de todo. Bueno, entonces, este Sputnik había que contrarrestar esto, y eso provocó que el presidente convocara la Fundación Nacional de Ciencia, las principales universidades, las empresas vinculadas a la guerra y a todas las investigaciones atómicas, espaciales, todo el mundo convocado. ¿Qué vamos a hacer ante este desarrollo extraordinario de la URSS? Bueno, entonces terminaron decidiendo crear el ARPA, el Advanced Research Program Agency, la agencia de programas avanzados de investigación. Pero se dieron cuenta ya en 1961 que necesitaban crear una net ¿de qué? De los principales centros de computadora, de la inteligencia artificial que estaban en Caltech, en MIT, en Pennsylvania University, y que estaba en Rand Corporation, estaba en Lockheed, estaba en McDonnell Douglas, y estaba, bueno, y la propia Navy, en la Air Force y todo esto. Entonces vamos a crear una net, y allí crearon el ARPANET.
una net, pero solo para esos grupos. Bueno, pero continuaron y entonces se dieron cuenta que había que crear una red científica si querían avanzar. Y ahí es donde fue en 1964 que apareció el primer protocolo de hipervínculos, porque para poder conectar todos estos centros de pensamiento, todas estas grandes computadoras, se necesitaba un protocolo a través del cual pudieran interpretarse y homologarse en su simbología electromagnética. Bueno, y eso entonces se dio hasta que John Berners-Lee crea el primer protocolo de hipervínculo, el HTML y el HTTP, que es el protocolo de hipervínculo, el principal, y allí entonces nació the World Wide Web y por fin la Internet. Y hoy el mundo tiene gran parte de su conocimiento, la mayor parte del conocimiento científico está en las nubes, y del conocimiento no solo científico, se pudiera decir de toda la actividad comercial, intelectual, cognitiva de la humanidad, está en un punto ya casi intangible. Ya nadie puede quemar la biblioteca de Alejandría, ni nadie puede quemar